Cambio las diapositivas y empezamos. Como sabéis, esta es una mesa redonda que estamos organizando desde la rama de estudiantes del IEQ de la UBIGO, la sección de Women in Engineering. Queríamos tener la perspectiva sobre toda la carrera de las mujeres ingenieras, desde que empezaban a pensar que tenían vocación para la ingeniería hasta que estaban en el mundo laboral. Y tuvimos la suerte increíble de poder invitar a esta mesa a 4 profesionales, 2 de empresa y 2 de universidad, que vamos a presentar ahora. En esta mesa, al principio, como decíamos, vamos a tratar las vocaciones que llevan a las niñas a estudiar ingeniería y cómo podemos hacer para que más niñas se animen, la experiencia universitaria. Y por último, la experiencia en el trabajo, en la carrera laboral. Cualquier pregunta que tengáis las podremos solucionar al final. Tenemos un tiempo para que nuestras participantes os contesten, así que podéis ir dejándolas en el chat sin problema o ponerlas hasta el final. Bueno, voy a hacer una introducción breve de cada una de ellas. Como decíamos, son unos profesionales que tienen un currículum increíble, ya lo vais a ver ahora, y luego les voy a dejar a ellas palabra para que se puedan presentar. Así muy rapidito, tenemos a Rebeca Díaz, que es profesora titular del Departamento de Ingeniería Telemática en la UBIGO, codirectora del Information and Computing Lab en Atlantic. Ahora mismo también, desde marzo, directora de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones, y está desarrollando líneas de investigación centradas en algoritmos de Machine y Deep Learning, distribuidas y colaborativas para Internet of Things. También de la universidad tenemos a Elena Bastos, que ahora mismo es directora de la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía. Se graduó por la Universidad de Oviedo y comenzó su actividad docente en la UBIGO. Es profesora titular de la universidad en el área de explotación de minas y se centra su investigación en el ámbito de la mecánica de rocas. Por parte de la empresa privada tenemos a... Ay, no, perdón. Acabo de decir Silvia Bastos, quería decir Elena Alonso. No me corregiste, lo siento muchísimo. Elena Alonso es la directora de la Escuela de Ingeniería de Minas de la UBIGO, lo siento. Silvia Bastos por parte de la empresa privada, eso sí, que es Ingeniería de Telecomunicaciones. Empieza en el mundo de la investigación en la UBIGO con un proyecto de laboratorio de televisión digital interactiva y se pasa después a la empresa privada en desarrollo de software y I+D. Ahora mismo está en Marine Instruments, lleva ahí unos meses. Y por último, Helen, que es ingeniera electrónica industrial automática, que empieza ya en el sector de automóvil y tiene más de 15 años de experiencia como responsable de proyectos de electrónica está en el ISDC en BorgWarner. Bueno, así sí que si queréis empezar a hablar un poquito más sobre vosotras, no diréis vuestro propio nombre mal, me imagino. Por favor, Rebeca, si quieres empezar a contarles un poquito sobre ti. Gracias, Elena. Pues no sé, yo creo que hiciste así un resumen bastante claro. Como nos habías preguntado a ver qué es lo que nos había motivado en su momento para estudiar ingeniería, pues la verdad es que no es muy fácil recordarlo porque hace ya en mi caso bastantes años, pero creo que siempre me interesó saber cómo funcionaban las cosas y me gustaron siempre las asignaturas de matemáticas y física fundamentalmente. Entonces, en su momento, cuando fui progresando en lo que antes era en instituto, ¿no? Bachiller y después lo que se llamaba COU, que era el equivalente ahora al segundo de bachiller, pues fui optando por la rama siempre que tiraba hacia la física y las matemáticas. Y en el momento de elegir, pues la verdad que en aquel momento, en el 92, pues las opciones eran básicamente en ingeniería en Galicia, caminos en Coruña, Teleco en Vigo, industriales en Vigo, era lo que había para elegir. En aquel momento no era fácil salir de la comunidad gallega porque no había la posibilidad, había lo que le llamaban los distritos por comunidad y no era sencillo marcharte a otra comunidad. Y por circunstancias personales preferí cambiar de provincia, irme a Vigo, y de las dos opciones que tenía me tiró más Teleco porque me parecía algo un poco más distinto, ¿no? La electrónica, la informática, en aquel momento, ya hace años, ¿sí? Y por eso me vine para aquí. Estudié Telecom del 92 al 97. ¿Y por qué me quedé yo en la escuela? Pues no tenía una vocación clara, la verdad. Yo conozco a otros compañeros que sí tenían vocación clara de trabajar en el sector de la investigación y en concreto en la universidad, pero no era mi caso.
no me lo había planteado, si os digo la verdad. Simplemente surgió la oportunidad. En aquel momento cambiaba el plan de estudios, había una necesidad de contratación, yo tenía una buena... La verdad es que siempre era un poco así de poder decirlo, pero bueno, tenía un buen expediente académico y tenía opción de optar a una beca predoctoral de la Xunta que me habían concedido y pude quedarme siendo contratada por lo que en aquel momento en la Universidad de Vigo se llamaba profesor propio, que era una figura muy particular de la Universidad de Vigo porque era de reciente creación y entonces estaban ayudando a que la gente se formase, se quedase y con un contrato en formación para doctorado y además dando clase. Y me pareció que era una oportunidad que debería probar y me gustó la experiencia, por eso me quedé. Pero sí que es cierto que no tenía una vocación clarísima de que yo quiero dedicarme a la investigación y quiero dar clase en la universidad. No era algo que hubiera pensado. Lo que sí pensé fue que era la oportunidad que tenía, que podía probar y en cualquier momento pues irme a la empresa. En aquel momento había mucha oportunidad laboral, igual que ahora. En el 97, 98 se necesitaba mucha gente en el sector de las teleco, precisamente porque se estaban haciendo todos los despliegues de las redes de telefonía móvil desde Madrid. Entonces había mucho trabajo fuera. Y lo que pensé, bueno, pues lo pruebo y si no, si no encajo, no me gusta o prefiero hacer otra cosa, pues siempre puedo probar. Y ahora llevo ya 23 años dando clase. Desde enero del 98, pues ya van 23. La verdad es que ya llovió. Y sí, como dices, desde hace unas semanas, la verdad que acabo de aterrizar, ¿eh? El día 4 fue el día que me nombraron este mes, así que llevo escasamente 20 días de aterrizaje como directora de la escuela. La verdad es que para mí es un orgullo especial, pues porque me crié, me eduqué en este centro. Muchos de mis compañeros fueron mis docentes y han decidido darme esta oportunidad y elegirme para llevar la escuela unos años. Así que es una responsabilidad y al mismo tiempo un orgullo para mí, la verdad. Y en el ámbito de investigación, pues lo que comentabas tú, yo trabajo fundamentalmente en el ámbito de Internet de las cosas, pero en la parte de algoritmia de Machine Learning distribuido, intentando que los pequeños dispositivos en arquitecturas FOG y MIST combinadas pues sean capaces de trabajar de forma cooperativa para poder tener una especie de, digámoslo así, inteligencia o aprendizaje en conjunto, ¿no? Genial. ¿Nos cuentas tú ahora un poco, Elena? Sí. Hola, bueno, pues buenas tardes a todas y a todos antes de nada. Yo os comento un poco mi peripecia vital, ¿no? Porque sí que al hilo pues de esta mesa redonda sí que pensé, ¿no? Un poco por qué yo al final había acabado estudiando ingeniería de minas, ¿no? Y la verdad es que creo que se dieron varias circunstancias que al final, bueno, pues favorecieron, ¿no? Que yo al final pues, acabase estudiando esta ingeniería. La primera de ellas es que tuve una profesora en bachillerato de matemáticas, física y química fantástica, maravillosa, ¿no? Era la misma persona, era una profesora que nos daba estas tres asignaturas y fue una profesora muy, muy buena, ¿no? Que nos dio además muchísima seguridad. Después también yo estaba cómoda, o sea, siempre me sentí muy cómoda en estas disciplinas, más cómoda en estas disciplinas que a lo mejor pues en otras, ¿no? En otras de ámbito humanístico. Pero a su vez creo que precisamente esto fue consecuencia precisamente de esta persona, ¿no? De esta profesora posiblemente. Después también en la situación socioeconómica, o sea, yo empecé a estudiar en el año 1987. En aquel momento estudié en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, yo soy de allí, de Asturias. En aquel momento la situación socioeconómica era tal que realmente una ingeniería era prácticamente un 100% de empleabilidad, o sea, realmente había una empleabilidad muy elevada y además puestos de calidad, ¿no? Digamos, desde el punto de vista laboral de bastante calidad. Entonces, bueno, pues realmente también era yo creo que un reclamo importante, o sea, yo quería terminar y quería empezar a trabajar, ¿no?
Y después hubo otra circunstancia que también lo pensé y que creo que posiblemente haya contribuido mucho más de lo que yo pensaba inicialmente a que tomase esa decisión, que fue digamos un referente personal, familiar, que es el de mi padre. Mi padre, que no era ingeniero, era una persona que le fascinaba la ingeniería, sobre todo la ingeniería civil, ¿no? Pues las grandes obras de ingeniería del siglo XX, ¿no? Pues nos compraba un montón de libros y nos hablaba muchísimo y estaba alucinado con las obras pues, del Canal de Panamá, las obras hidráulicas de los Países Bajos, el túnel de Mont Blanc. Claro, estoy hablando de estas obras de ingeniería, ¿no? O sea, de las de la primera mitad del siglo XX. Y yo creo que sí que me trasladó dos cosas en particular. Una, el valor de la ingeniería, la utilidad que tenía la ingeniería, y algo, lo que es identitario la ingeniería, ¿no? El punto del ingenio, ¿no? De descubrir, de enfrentarte a tener que solucionar un problema y pensar, ¿no? Y dar soluciones, pues eso, ingeniosas, ¿no? Yo recuerdo especialmente, para que veáis un poco cómo era, ¿no? Recuerdo especialmente una anécdota, una tontería, ¿no? Pero yo recuerdo un día que nos levantó a las 5 de la mañana, a los hermanos, a todos mis hermanos y a mí, para que fuésemos a ver una prueba de carga de un puente. Sabéis que los puentes, cuando pues es un momento delicado, ¿no? Cuando ya está el puente construido, pues hay que hacer una prueba de carga, ¿no? Pues se hacía a las 5 de la mañana, uno de los viaductos ahí en Asturias. Nos levantó ahí a las 5 de la mañana para ver ese puente, esa prueba de carga, ¿no? O sea, que realmente sí que creo que eso, lo cierto es que es una reflexión que he hecho, que hago ahora, ¿no? Que estoy como directora en un centro universitario y que estoy preocupada, ¿no? por saber por qué no se matriculan más mujeres en ingeniería, y sí que creo que posiblemente ese referente y ese gusto, ¿no? que él me trasladó, pues también haya tenido que ver. O sea, que ha sido un cúmulo, ¿no? Creo que todo circunstancias bastante favorables, y también, por supuesto, el hecho de que en mi familia pues siempre me apoyaron y facilitaron que estudiase lo que quisiera, ¿no? Que eso es importantísimo, ¿no? Y después, bueno, pues cómo acabé después en ingeniería de minas en particular, bueno, pues que es un poco lo que comentaba antes Rebeca. Antes el sistema universitario español era pues diferente, funcionaban por distritos, las titulaciones de ingeniería eran siempre se estudiaban las mismas asignaturas en primero de cualquier ingeniería, y realmente pues la ingeniería que tenía de referencia allí en Oviedo era la ingeniería de minas. Entré y después me gustó y allí quedé, ¿no? Y realmente después, pues tampoco en cuanto a mi actividad como investigadora, como profesora de universidad, pues también me pasó un poco como a Rebeca. Yo tampoco es que tuviese una vocación clarísima. De hecho, no sabía siempre lo que era investigar, pues lo confieso, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que es cierto que, pues, sí que fue una cuestión importante, yo creo que es importante, que yo accedí a un sistema de becas, ¿no? Es decir, sí que tuve esa oportunidad de conocer lo que era la investigación. Si posiblemente, o sea, recuerdo que cuando me presenté a la beca tampoco tenía muy claro a qué me estaba presentando, ¿no? Pero sí que es cierto que tuve esa oportunidad a través de un sistema de becas, y a partir de ahí, bueno, pues ya empecé con un sistema de becas, enganchando una beca con otra, y después acabé aquí en Vigo porque empezó a impartirse la titulación de ingeniería de minas en Vigo y se necesitaban docentes, ¿no? Personal docente e investigador. Y llevo aquí, pues eso, 25 años, encantada, ¿no? Y muy feliz en Vigo. Así que bueno, eso ha sido un poco mi trayectoria, ¿no? Genial, Vale. muchas gracias. Gracias. Y ya nos cuentas tú ahora. Hola. Bueno, como comentaste, soy ingeniera de telecomunicaciones de especialidad telemática y acabé en el 2008. Mis inicios, cuando yo recién me titulé, también era un año de mucha demanda de ingenieros. De hecho, era un clásico que estabas en los últimos cursos y ya te ofrecían trabajar incluso en Madrid o fuera. Pero yo había el último año realizado la beca de colaboración con el Departamento de Telemática, y a mí me gustaron siempre mucho las matemáticas, y decidí seguir trabajando de la mano de Rebeca, que me ofrecieron la oportunidad de formar parte del laboratorio de televisión digital. Estuve 2 años como investigadora y, bueno, llegó la famosa crisis, se recortaron los presupuestos para investigación y tuve una oportunidad de poder seguir desarrollando mi trabajo como investigadora en la empresa privada, también vinculada por la televisión digital,
Hogar Digital, etcétera, en proyectos pues, europeos y españoles, FEDERE, Avanza, Celtic. Y bueno, después de 2 o 3 años, pues se dio la situación en mi empresa que tuve que empezar a desarrollar para el producto comercial de la empresa. Pude comprobar las diferencias que hay entre la investigación y el sector empresarial porque tienen unos requisitos y unas necesidades diferentes, pero también me resultó una experiencia positiva. Estuve, pues, al final, entre investigación unos 4 años y producto comercial unos 5 años y recientemente cambié de empresa en el que, aunque sí trabajo para un producto comercial, es muy potente la parte de I+D, porque en cualquier empresa privada, aunque esté con un producto comercial, tú si no inviertes en I+D y no evolucionas y no desarrollas cosas nuevas, te quedas atrás. Y bueno, luego por otra parte, que me quedó atrás, que no me acordé de comentar, cómo acabé yo en una ingeniería. Yo cuando estaba en el instituto, a mí me gustaban mucho las matemáticas, siempre tuve claro que yo quería matemáticas o física, tenía cualidades para ello. Pero cuando llegué a bachillerato y había que escoger rama, yo tecnológico veía ahí solo chicos y me dio un poco de miedo. Y la verdad empecé por el bachillerato científico, con ciencias de la naturaleza, biología, pero vi que no, yo quería matemáticas. Y en segundo me cambié, había la posibilidad, como había asignaturas puente. Y cuando acabé el bachillerato y había que escoger carrera, mi primera opción era matemáticas, pero yo pensé, matemáticas, ¿qué opciones me dan? Acabar siendo profesora de matemáticas en instituto. No era lo que quería, yo quería retos, quería más. Y me planteé un poco como todas, ¿qué carrera tiene más salidas? ¿En cuál voy a trabajar seguro? Y era una carrera con mucha potencialidad, teleco, y para ahí que me fui. La verdad, y siendo sincera, sin muchísima vocación, yo el primer año no tenía ordenador y llegabas allí y veías gente que ya sabía programar y yo no tenía ni idea, pero muy contenta, la verdad. Y me satisface mucho mi profesión día a día, poder asumir diferentes retos y, bueno, esa es un poco mi trayectoria. Genial, gracias Silvia. Helen, ¿nos cuentas tú ahora? Bueno, pues voy a empezar por el inicio de los tiempos. Como en la ingeniería, de la misma manera que Elena ha comentado, mi situación personal también ha influido mucho. Vengo de un entorno que cuando me hice mayor me di cuenta que no era el más normal. Mi madre es violinista y mi padre es físico. Entonces, tanto mi hermano como yo estuvimos expuestos desde muy pequeñitos a conciertos de música clásica y conversaciones de física en casa. Mi hermano es músico, yo soy ingeniero. Y definitivamente desde muy pequeñita yo cogía, bueno, los jóvenes no sabréis igual lo que es, cogía un radiocassette y lo desmontaba y quería ver qué había por dentro y descubrí que siempre sobraban cosas cuando lo volvías a montar. Y poco a poco, siempre fui igual que mis compañeras, en matemáticas, física, eso es lo que me gustaba. Y lo tenía clarísimo y humanidades no era para mí. Yo necesitaba entender el porqué de las cosas, no aprenderme algo de memoria. Y cuando hubo que decidir, realmente yo estaba entre física o una ingeniería y no sabía muy bien cuál, porque no sabía exactamente qué había en las ingenierías. Sabía que hacía cosas interesantes, pero no conocía bien el abanico de posibilidades. Yo viví en León, estudié en León y allí pues teníamos como ingeniería sobre todo minas e industriales. Luego ya estudiando entraron otras opciones como aeronáutica, informática, pero con las opciones que tenía a mano dije lo mío es industriales y aparte la electrónica. Pasé de desmontar cassettes a desmontar equipos de CD y dije tengo que seguir por aquí. Y de ahí, bueno, pues estuve en la carrera, sí que había asignaturas en las que, sobre todo en las prácticas, que los grupos eran más pequeños, era yo la única mujer. Hay otra especialidad, bueno, de cuando yo estudié había otra especialidad que era estructuras, ahí había más chicas, pero en electrónica estábamos solo 4 locas, apasionadas por los cables y los componentes.
Y realmente cómo acabé en donde estoy fue bastante casualidad. Yo todavía estaba con el proyecto fin de carrera. Mi pareja que conocí en la universidad tiene 2 años más que yo, ya había terminado, y él estaba buscando. Y surgió una oportunidad laboral en Vigo, que encajaba bastante bien conmigo, porque buscaban a alguien de electrónica. Y aparte, bueno, si os habéis fijado en mi nombre, no es muy de por aquí, yo soy francesa, buscaban a alguien que hablara francés. Me dijeron, esto, me pasó la oferta, pasé la entrevista y me vine a trabajar al Centro Tecnológico de la Automoción. Y ahí empezó mi andadura. También es cierto que yo tenía clarísimo que no quería dedicarme toda mi vida a lo mismo y quería ir probando cosas. Y en mi recorrido, bueno, pues estuve muchos años en el Centro Tecnológico, luego pasé de ahí a hacer instalaciones industriales, líneas de fabricación automatizadas. Me salí temporalmente al sector de la alimentación, vi que eso no era para mí, me volví al automóvil y ahora estoy en BorgWarner, anteriormente estuve también en otro fabricante de componentes para la automoción. Y bueno, básicamente esta es mi trayectoria. No, un poco Pues improvisada, perfecto, pero bien. perfecto. Enlazando con lo que estáis hablando de qué os llevó la ingeniería, me gustaría empezar por hablar por el tema de la vocación en ingeniería, que es un tema muy importante cuando hablamos siempre de mujeres, cómo podemos conseguir que las niñas se interesen, tengan curiosidad y decidan finalmente dar el paso y meterse a estudiar ingeniería. Es probablemente ahora mismo uno de los retos más importantes que tenemos. Y tiene muchos detalles, como por ejemplo que no se puede hacer tarde, tiene que hacerse pronto. Sacaba una encuesta de Microsoft que decía que si a los 15 años una chica no tenía interés por la ingeniería, ya iba a ser muy, muy complicado que lo cogiera. Tenían que ser idealmente a los 11, cuando es más receptiva, que se hicieran allí actividades. Y me gustaría que me contarais en vuestra experiencia, ya nos estuvisteis contando que os influyó, pero ¿creéis que vuestra experiencia es la experiencia típica? Por ejemplo, comentabais que tuvisteis mucha ayuda de vuestra familia, que os apoyaban, que os decían en plan que sí, o por ejemplo en el caso de Elena, que te levantaban a las 5 de la mañana para que fueras a ver pruebas de carga. Quiero que penséis si es vuestra experiencia, la experiencia típica, ¿qué creéis que se puede hacer de parte de todos nosotros para ayudar a esa vocación? Y me gustaría que reflexionarais si en los últimos años hemos mejorado respecto a esto o seguimos con los mismos deberes sin hacer. Así que si queréis puede empezar, por ejemplo, Rebeca, y ya vais hablando entre vosotras. Vale, pues a ver, yo en mi caso, en mi familia, la verdad es que no es mi familia no es una familia con una educación en general, con educación universitaria para nada. La educación de mis padres era nivel medio y mi padre siguió estudiando pero después de tenernos a mí y a mi hermana, ¿no? Entonces, y eran de la rama de humanidades los dos. Así que ellos tenían especial empecinamiento en que yo estudiara medicina. Para ellos fue una frustración que yo me dedicase a algo que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Pero en cualquier caso tengo que agradecer que sí que es verdad que siempre me dieron la opción de la oportunidad. Con condiciones, ¿eh? Yo recuerdo a mi padre sentado delante de mí antes de venir para Vigo diciéndome muy seriamente que me daba un margen de 1 año. Lo que no podía ser era, bueno, porque también venía mi hermana, que era 4 años más joven que yo, y los condicionantes económicos pues eran los que eran. No podía ser estar de birle que eso, que yo tenía una beca, ¿no? Pero aún así. Entonces, bueno, el apoyo familiar sí que es verdad que es importante. En mi familia, de mi familia, aparte de mis padres, ¿no? Que yo me dedicara a esto. Y yo creo que uno de los motivos por los que las niñas no optan por este tipo de rama educativa es lo que yo llamo el cansancio de la explicación, ¿no? Es el cansancio de dar explicaciones todo el rato. Cuando eres pequeño y te gusta pues la robótica y que te pregunten por qué y por qué no vas a baile. Y si eres un niño, lo mismo, esto no es solamente para las niñas. Y después cuando eres un poco más mayor y porque te empeñas en la física y estás dando explicaciones
todo el rato. Yo aún a día de hoy tengo que dar explicaciones a veces, entonces es como muy cansado. Y hay gente que se satura antes, simplemente reconoce que es cansado estar todo el rato explicando el porqué de una opción y decide pues seguir la vía habitual donde no tienes que dar tantas explicaciones, ¿no? En cuanto a las vocaciones tempranas, pues yo participo en un programa que se llama Inspira STEM y que intenta hacer una labor de mentorización en niños y niñas de sexto de primaria. Según los estudiosos, bueno, pues de vocaciones tempranas, sociólogos, psicólogos, ellos han determinado que eso, 11, 12 años es la edad en la que las vocaciones, como bien decías tú, Elena, pues se expresan y a partir de ahí es como que más complicado, ¿no?, darle la vuelta. Si te digo la verdad, no voy a contradecir yo a los psicólogos ni a los sociólogos porque no es mi rama, pero según mi experiencia personal en cuanto a mi propia familia o otras familias cercanas a mí, creo que la batalla se pierde antes. Y es tan fácil como ir a los coles y ver, ahora ya no, porque esta temporada con lo del coronavirus ya no hay, ¿no? Pero si vas a los coles en los festivales típicos de Navidad y fin de año, ¿no?, de fin de curso, y ves que todas las actividades extraescolares hacen estas presentaciones y hacen los niños y las niñas lo que han aprendido durante el curso, por lo menos yo siempre me fijo, y tú ves que en infantil y primeros cursos de primaria hay un cierto equilibrio entre niños y niñas en las actividades extraescolares, me refiero, baile, danza, robótica, van subiendo de edad y a partir de cuarto, quinto y sexto empieza a haber un sesgo brutal. Y cuando llegas a sexto de primaria, pues te encuentras que a lo mejor en baile moderno hay un niño de 50 y en robótica hay una niña de 40, ¿no? Así que cuando nosotros llegamos a los coles en sexto de primaria a hacer esta labor de mentorización, que está muy bien, y es muy gratificante y yo creo que es muy importante hacerla, yo incluso me pregunto si no estaremos llegando un poquito tarde. Las razones son muy complicadas, yo tampoco ojalá supiera, ¿no?, por qué. Pero sí que es verdad que hay como una cierta presión social para dar explicaciones cuando no encajas en el patrón o el estereotipo que se supone que tienes que tener. Y eso empieza muy pronto, pero muy pronto. Sin querer, inconscientemente, las propias familias, los amigos. ¿Y por qué vas a esto? Y incluso en instrumentos musicales, antes, Helen, que mencionabas de la música, a pesar de ser una rama artística, es muy masculina para determinados instrumentos, ¿vale? Entonces, incluso el tipo de instrumento que eliges. ¿Y por qué coges una trompa y no una flauta travesera? O un violín, que es más femenino. Muchas veces esos comentarios no se hacen por mal, ¿eh? De verdad que yo creo que la gente que los hace, lo hace porque lo que quiere es que la gente querida encaje bien y que tenga una vida más fácil, sin más, ¿eh? No es por... Pero al final es como un goteo constante. No sé, es mi impresión. No sé si alguna queréis contestar directamente, si no seguimos con el orden. ¿Quieres contestar tú, Helen? Sí, Vale, es que sí. me parece Sí. muy interesante todo lo que ha dicho Rebeca porque coincido totalmente. Yo opino lo mismo. A los 11 años creo que ya estamos perdiendo mucho porque ves a los niños más pequeños y es lo que dices. Yo, bueno, tengo un niño de 10 años y ya hace varios años que están los niños por un lado y las niñas por otro. Y ya empiezan, pues sabes lo que van a ser de mayores, ya empiezas a hacer las preguntas antes y ya vas viendo cómo van divergiendo. Sí, yo creo que tenemos que actuar antes. Ahora, ¿cómo? No sé. No lo sé. Bueno, yo en relación a esto, hace un par de años me propusieron ya dar una charla a un instituto de orientación para los niños que estaban acabando la ESO y tenían que escoger rama para poder saber. Y yo, hasta ese momento y ahora que me he metido a buscar un poco de información sobre esto, yo creo que vivía un poco en una nube porque no era consciente y pensaba que con los años esto ya había cambiado. Y mi primera pregunta cuando llegué allí a la charla fue, bueno, ¿y cuántas chicas estáis en el bachillerato tecnológico? Nadie, ni una chica había matriculado. Digo yo, pero si, vale, yo cuando hace 15 años estudié bachillerato, que estuviésemos solo 3 chicas, podría entenderlo, pero que a día de hoy siga pasando eso, la verdad que me sorprendió. Y bueno, buscando un poco, yo creo que el problema también surge un poco del problema de los referentes y los estereotipos. Por primer lugar, que tú coges un libro de
de ciencia o de literatura y lo que sea, y bueno, por decir números, son un 7% de las figuras de referencia que aparecen son mujeres, cuando sí que hay mujeres. Yo estuve investigando, que yo tampoco lo sabía hasta ahora, pues que la precursora de la Wi-Fi, que fue una mujer, que la primera informática, que el lenguaje COBOL, o sea, hay mujeres por todos lados y son invisibles. Y luego que una chica piensa en un informático, un ingeniero, y está el estereotipo de friki, de hombre, de asocial, y creo que un poco el tema de los estereotipos y el tema de la invisibilidad que tenemos influye. Que sí que estoy de acuerdo con Rebeca, que hay que empezar antes, porque creo que con 12 años ya lo tiene muy claro, pero sí que veo que programas como Inspira, que Rebeca, por cierto, también me voy a formar parte en breve cuando haga la formación, y otros muchos que hay, de llevar a los colegios la visión de que sí que hay mujeres ingenieras, sí que hay mujeres en cargos de decisión, que yo creo que podría ayudar a que una niña o chica no sienta miedo a la hora de escoger una ingeniería. Yo, cuando entré en la carrera, el primer día, cuando llegué allí, vi que había tantas chicas, porque éramos un 30-36%, no sabéis el alivio que sentía, porque yo fui con miedo. Yo dije, yo voy a llegar allí, va a haber 3 o 4 chicas, como el tecnológico, y si yo no fuera una persona con una personalidad bastante fuerte, soy una persona decidida y echada para adelante, yo me hubiera ido para magisterio y hubiera sido profesora de matemáticas con suerte y tan feliz. Entonces, creo que el problema también está en la visibilidad de las mujeres y los estereotipos de qué es un ingeniero y eso. Elena, ¿qué Pues, opinas? No, yo también, yo coincido completamente en lo que apuntó Rebeca, ¿no? Sobre o sea, también sin ser, por supuesto, experta en ese tema, ¿no? Pero sí que es cierto, sí que percibo que efectivamente creo que efectivamente llegamos tarde en secundaria, ¿no? Hay algún estudio, un informe de la UNESCO de este año, del año 2019, que dice que ya los estereotipos están perfectamente interiorizados en las edades de secundaria, ¿no? Con lo cual ya si está interiorizado a esas edades es que hay que ir antes, ¿no? Entonces yo sí que creo que efectivamente es una labor ya de empezar desde pequeñitos, ¿no? Desde que trabajamos con niños pequeñitos. Y efectivamente un estereotipo es muy fácil construirlo, pero es muy difícil destruirlo, ¿no? O sea, es una labor brutal, ¿no? Que además hay que trabajar a muchísimos niveles. Fijaros, yo hace poco, pues buscando documentación, información para trabajar un poquito, para preparar estos temas, encontré una noticia que a mí me dejó fría, que es una noticia del año 2015, ¿no? De una encuesta que se hizo, bueno, pues aquí en España, y la encuesta arrojaba el siguiente dato. Dice la encuesta, el resultado de la encuesta, que el 63% de los españoles piensan que las mujeres no son capaces de ser, digamos que no tienen las competencias adecuadas para ser científicas de alto nivel. Es una encuesta del año 2015 y lo piensan el 63% de los españoles, ¿no? Pues porque, bueno, pues hay respuestas del tipo de que las mujeres no tienen análisis, espíritu crítico, capacidad de análisis, en fin, cosas de este tipo, ¿no? Es decir, eso es un estereotipo tan metido, ¿no? Que cuesta tanto luchar contra este tipo de estereotipos, que claro, es muy complicado, ¿no? Y después hay otra cosa también que sí que creo que seguramente sale, que es la percepción que tienen las niñas y las mujeres de sus propias capacidades, ¿no? El sentirse más o menos capaz. También hay algún estudio en este tema, que son estudios muy interesantes, que comparan, ¿no? Pues los resultados que tienen hombres y mujeres en diferentes disciplinas, ¿no? Y después también comparan la percepción que tienen también hombres y mujeres respecto a su capacidad en esas disciplinas, ¿no? En el ámbito de humanidades, las mujeres tienen mejores resultados, pero su percepción también es que son más competentes. O sea, digamos que hay una coherencia, ¿no? En los ámbitos tecnológicos, de matemáticas, química, física, biología, bueno, al menos este es el estudio que yo vi, también las mujeres tienen mejores resultados, pero después resulta que los hombres se consideran más capaces, aunque los resultados son peores, y las mujeres se consideran menos capaces, aunque los resultados son mejores, ¿no? Entonces, eso también es una de las cuestiones que es importantísimo, ¿no? Lógicamente, si
es un poco el punto este que hemos oído muchas veces, ¿no? Cuando un niño saca notas muy buenas en matemáticas es que es brillante, cuando una niña saca notas muy buenas en matemáticas es que es muy trabajadora, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, si tú eres una niña y te encuentras con que, vale, sí, yo voy a poder llegar al mismo sitio, pero entiendo, o todo lo que me está llegando es que yo voy a tener que trabajar el doble que este niño, que tiene una inteligencia o, no sé, una facilidad natural para llegar hasta ahí, lógicamente eso es un mensaje, vamos, que te tira para atrás, ¿no? Sobre todo en esas edades en las que todavía no tienes el recurso suficiente como para decir, no, eso no es cierto, ¿no? Entonces, a mí eso también me parece que es algo que es muy, y también muy complicado de enfrentarse, ¿no? a esa razón. Perdona. Helen, no sé si quieres decir algo más antes de que pasemos de sección. Al hilo de la percepción y de los estereotipos y de que hay estudios que dicen que todavía está la percepción de que las mujeres somos menos capaces. Me reí, entre comillas, que no fue una risa tampoco, porque incluso tengo una experiencia personal. Está totalmente todavía tan metido en la mentalidad que a mí me lo han llegado a decir a la cara. De yo como mujer, ya trabajando, por ser mujer iba a ser menos capaz. Hay un momento en el mundo laboral que dices, ¿qué me estás contando? Y realmente cuando alguien es capaz de decírtelo así a la cara, y era incluso más joven que yo, podría llegar a entenderlo de una persona de otra generación, pero si se siente con la fuerza de decirlo es porque realmente todavía está muy metido en la sociedad. Si no, sí que el resto de toda la gente con la que he trabajado, gente estupenda, y a ninguno se le habría ocurrido decir algo así porque ninguno lo pensa. Pero si hay personas que son capaces de verbalizarlo, es porque sienten respaldo suficiente como para decirlo. Y me preocupa, porque, bueno, pues esto fue en el 2000, bueno, 2015, pero por ahí. No fue tampoco en la prehistoria. Genial, pues yo creo que los puntos más importantes que salieron de aquí es, primero, hay que empezar antes, no vale con coger a la gente en primero de la ESO, hay que ir más allá. Hay que centrarse en aportar roles diversos, no solo mujeres, sino mujeres diferentes, mujeres que les gusta cosas diferentes, con caras diferentes y que hicieron cosas diferentes. Y por último también hay que centrarse en que las niñas tengan una percepción de sus capacidades más positiva, tanto en ciencias, por ser ciencias como por ser niñas, que no el hecho de su género cambie, que se vean que su percepción en letras es buena, pero en cambio su percepción en ciencias no. Entonces yo no sé si estáis de acuerdo, son los 3 puntos con los que me quedo. Vale. Yo añadiría el punto de dar visibilidad. Digo, con el punto de dar visibilidad a las mujeres ingenieras, tanto Justo, sea sí, en los libros de texto como con charlas, pero visibilizarlo también, que hay mujeres, hay ingenieras y que somos igual de válidas. Claro, y que no son la excepción, aunque seamos menos, no somos una excepción. Justo. Bueno, pues si os parece pasamos al tema de la etapa universitaria. Aquí a mí me gustaría centrarme en el tema de qué cosas se pueden hacer para mejorarlo. Entonces, las alumnas en la universidad no solo son la minoría, sino que de forma general reportan un menor grado de satisfacción, menor grado de pertenecer al grupo, notan que se les ofrecen menos oportunidades de colaboración y que tienen un trato menos justo. Esto sale de la encuesta realizada por el Grupo Coche en el 2008. Como curiosidad, queríamos comentar que hay una universidad que se llama Harvey Mudd en Estados Unidos que en el medio de todo esto consiguió que el porcentaje de graduadas en ingeniería informática en el año 2018 fuera del 56%. Y las medidas que se tomaron en Harvey Mudd, lo digo para poner un ejemplo para que podáis hablar sobre ellas, tienen mucho que ver con el tema de aumentar la confianza de las alumnas en sus propias capacidades que mencionábamos antes. Por ejemplo, en las clases de programación de primer año, pues separaban a la gente que tuviera ya idea de programación y la gente que no, para poder ofrecer un entorno seguro. Comentaba Silvia que ella llegaba y había gente a su alrededor que sabía programar y ella como que no, pues precisamente para ofrecer un entorno seguro para decir, mira, yo no tengo ni idea de esto, a la gente que no sabía, y luego retos específicos a la gente que sí que lo sabía. Al final, la materia que se daba era la misma, pero
ponían diferentes perspectivas. También en Hardimood decidieron ofrecer colaboraciones de investigación desde el primer verano del primer año, para que tanto chicos como chicas supieran lo que es la investigación y tuvieran una experiencia mucho más práctica. Y después, concretamente, a las alumnas se les invita a asistir a un evento, el Grace Hopper Celebration of Women in Computing, por Grace Hopper, que es la inventora del primer compilador. Entonces, pues para que tengan ahí un poco el apoyo y esa perspectiva. Después hay otras universidades que ofrecen becas específicas a mujeres que quieran estudiar. Entonces, me gustaría que comentarais qué os parece todo esto, cómo creéis que afectan estas oportunidades en vuestra etapa universitaria, en vuestra experiencia personal, si tuvisteis este tipo de oportunidades. Algunas ya mencionasteis que sí, que teníais becas de investigación o becas predoctorales. Lo mismo, me gustaría que pensarais si es la experiencia típica, si se mejoró en los últimos años, qué medidas se pueden tomar para mejorar esa satisfacción, esa sensación de pertenecer al grupo. Así que, quien quiera empezar, si quieres, Helen. Pues en mi caso, la verdad es que mi experiencia universitaria no, con alguna excepción, pero en líneas generales, no es un sitio en el que no noté una gran diferenciación. A nivel compañeros, estábamos todos totalmente integrados, no había, para 4 chicas que éramos también, o sea, no estábamos aparte, estábamos totalmente integradas. Y realmente es el primer sitio en el que me sentí realmente de aquí estoy haciendo lo que quiero, estoy desarrollando los conocimientos que quiero desarrollar y nadie está cuestionando por qué estoy aquí. Entonces, en ese sentido, mi experiencia es más que positiva. No hizo falta un refuerzo específico de, bueno, pues las mujeres, y creo que es lo deseable, ¿no? Tener que llegar al punto de no hace falta organizar nada. Sí que echa en falta lo que ha mencionado Silvia, referentes femeninos. No se mencionan y en la electrónica hay muchos referentes femeninos. Bueno, es algo en lo que tenemos que trabajar como sociedad también, visibilizar. Pero aparte de eso, mi experiencia fue en general buena, igualitaria, con este pequeño matiz, pero es que los libros tampoco los contemplaban de aquella. Espero que poco a poco se vayan incorporando. Genial, Rebeca, ¿quieres continuar? Ahora ya está el micro. Pues no sé, yo creo que el principal punto de partida es reconocer el problema. Si no reconocemos que hay un problema, difícilmente le podemos encontrar una solución. Entonces, esta iniciativa que comentas de esta universidad americana, decías que era americana, ¿verdad? Reconocieron el problema que había e intentaron abordarlo. No sé, Elena Alonso, qué opina en su escuela, pero yo cuando oigo hablar a algunos de mis compañeros, pues todavía veo que lo primero que dicen es que no hay ningún problema, es todo perfectamente igualitario, ¿no? Y al mismo tiempo, pues oyes comentarios, bueno, yo porque tengo la espalda ancha y hace tiempo que me he curtido, ¿no? Pero a veces hay algún comentario condescendiente, a veces hay algún comentario fuera de lugar. Y yo, que ya tengo una edad, pues lo encajo, yo creo que bastante bien. Pero eso, si lo haces a una estudiante que acaba de llegar con inseguridades, como comentaba Silvia, ¿no? Y le haces un comentario así, la machacas. Y el problema es que el propio profesor no es consciente de lo que acaba de decir, ¿no? Y al final es lo que en educación se llama la profecía autocumplida, ¿no? Si tú oyes todo el rato, te va a costar, no vas a poder, al final te va a costar y no vas a poder. Y entonces lo primero creo que es reconocer el problema. Y creo que ahí hay mucho por hacer, ¿eh? Si os digo la verdad. Y en mi opinión, en mi experiencia personal, sí que es cierto que yo cuando estudié la carrera, pues éramos muy poquitas. En mi clase, cuando optamos por la especialidad de telemática, que era en cuarto en aquel momento, éramos habituales en clase 2 chicas. Mi compañera Celeste, que ahora está en la Carlos III, y yo. Y punto. Yo nunca tuve especiales problemas con mis compañeros, al revés, me integré muy bien y todavía tengo muy buena relación con el grupo con el que estaba en clase.
Pero sí que es cierto que, bueno, pues a mí también pasó como Silvia. Yo llegué en primero y yo no sabía ni dónde se encendía. Decían, había que encender el ordenador, era en segundo, porque en aquella en primero no había prácticas. Y no era un ordenador, era un terminal. Y yo no sabía dónde estaba el botón, vamos, y allí algunos de mis compañeros ya tenían sus pequeños ordenadores de aquella, ya habían programado, tenían aquellas cassettes que se donde se programaban en aquel momento, bueno, ya es que llovió hace mucho ya. Bueno, yo no le di especial importancia, pero el problema es que no puede recaer esto en el carácter de cada persona. No puede recaer en que pues tú seas lo suficientemente, no sé si decir fuerte, no sé si es la palabra, pero o suficientemente inconsciente, no lo sé, para que te dé todo un poquito igual. No sé cuál es la definición, pero no puede recaer en que las chicas tengan que tener la espalda ancha para encajar esto sin que les afecte. Tiene que ser que ya no se produzcan estos comentarios y para eso hay que reconocer que hay un problema. Y ya os digo, a ver, Elena Alonso, ¿qué opina en su escuela? Pero en la mía, yo a veces oigo conversaciones, llevo 23 años, os digo, yo he oído conversaciones de pasillo de todo tipo, de que por qué nos quejamos tanto, ¿no? Que al fin y al cabo está genial. Y bueno, pues en mi escuela, que tampoco tiene tan pocos años, solo hay una catedrática, una, que es Carmen García Mateo. Tampoco creo yo que estemos hablando de una situación súper igualitaria, ¿no? Ni siquiera un entorno de la administración pública, que se supone que debería obviar más este sesgo incluso que la privada, ¿no? Pues tampoco pasa. Pues ahora retomo si te parece, Rebeca, el testigo. Mirad, yo pensando un poco en mi experiencia como alumna, ¿no? Cuando estuve en la universidad también éramos muy poquitas mujeres en la titulación, en la clase. No soy consciente de haber tenido, o sea, de haber visto desigualdad, ¿no? Pero es cierto que es muy difícil identificar esas cuestiones ahora, porque en aquel momento realmente es que culturalmente, socialmente, es que no se percibía como, era lo que había, o sea, realmente era, y eso condiciona mucho el ser capaz de identificar esas cuestiones, ¿no? Sí que me encontré con algunas actuaciones muy específicas de algún profesor bastante lamentable, ¿no? Pues el típico comentario de nosotros tenemos mucha práctica instrumental, práctica de laboratorio, práctica de química, práctica de física, ¿no? Pues el típico comentario de las mujeres son muy buenas en este tipo de actividad porque están familiarizadas con el manejo de utensilios domésticos. Eso lo he visto yo, ¿no? O sea, a mí me lo han dicho, ¿no? Pero es cierto que eran estas cosas tan extremas y tan no sé, tan burdas, era un poco la excepción, ¿no? Lo que es más difícil de identificar es lo que os digo, es un poco otro tipo de cuestiones que no se percibían como no igualitarias porque realmente no había, no se identificaban como algo no igualitario, ¿no? ¿Qué cosas percibí también? Y que ahora sí que sigo percibiendo como profesora, ¿no? Un poco lo que decía, retomando el tema que decía Rebeca, yo sí que percibo que efectivamente tenemos que, lo primero, identificar que hay sesgos de género, en particular en el ámbito universitario, en la docencia. O sea, yo estoy hablando un poco ahora de mi ámbito, ¿no? Y eso es importante. Lo primero es reconocer que efectivamente hay sesgos de género, y los hay, ¿no? Los hay desde que planteas hacer un trabajo en equipo. ¿Quién lidera ese equipo? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Porque de forma sistemática se tiende a coger a un hombre frente a una mujer, porque es así. O sea, cuando empiezas a hacer realmente la reflexión y a pararte y a ver, ¿no? De todos los pues yo he recogido, ¿no? Pues al final, pues un poco esta información de los últimos años y efectivamente me doy cuenta ahora que estoy viendo esos datos, ¿no? Ese tipo de cosas sí que hay que trabajar muchísimo todavía. Y eso, lo que decía Rebeca, eso en un ámbito que es posiblemente de los más igualitarios que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Que es el ámbito de la administración pública, dentro de la administración, dentro de la universidad. Entonces hay que trabajar muchísimo. Y las referentes mujeres. Yo estuve también revisando... bueno, ya veis que he aprovechado para empezar a mirar para atrás y hacer un histórico de cuántas mujeres tuve yo de profesoras en la universidad. Tuve cuatro.
Ingenieras, una. O sea, era una física, una, pero del ámbito de ingeniería en particular, una. Frente a 60 profesores que tuve. O sea, estuve haciendo un cálculo así por encima, ¿no? Pero eran más de 60 profesores y de los cuales 4 mujeres. Eso ha cambiado, ¿no? Yo ahora cogí los datos de las titulaciones de la escuela, de mi escuela, ¿no? Y, bueno, pues hice un cálculo así por encima y eran ya el 30% de mujeres, ¿no? Bien, ha mejorado, evidentemente. Pero una cosa es, ha mejorado y vamos mejorando, pero no hemos llegado al objetivo, ¿no? Vale, gracias. Silvia, coméntanos tú. Bueno, yo, mi experiencia en la universidad, al contrario que como dijeron mis compañeras, yo tuve que tirar para atrás y pedir datos a la unidad de análisis de programas de la universidad, porque yo tuve una percepción de que éramos 50-50, de chicas y chicos. Allí había muy de chicas en mi año, y al final lo que hice fue pedirle a mi madre que me mandase la foto de la orla y me puse a contar chicos y chicas, y éramos un 36% en mi promoción. Creo que fue una de las promociones en las que más chicas hay. Sé que ahora la tendencia es en descenso. En mi año yo no noté ningún tipo de discriminación por ser chica. Es que, ya te digo, tuve que ver datos para creerme que éramos menos chicas. No sé si es que al final te agrupas o, bueno, no lo sé. Pero no puedo opinar sobre tipo de medidas y eso porque yo no viví que hubiese diferencia de trato de chicas a chicos, y aparte que me queda un poco lejos, igual Elena y Rebeca pudieron dar una visión más actual de ese tema. Genial, pues no sé si alguna quiere apuntar algo más. A mí me gustaría comentar una cosa, y es una experiencia propia que viví yo en el año 2012, tampoco hace tanto tiempo, y que tiene que ver con lo que yo llamo el prejuicio preventivo. En el año 2012 a mí me concedieron un proyecto bastante grande, me concedieron con financiación europea para coordinar un proyecto con toda la zona del norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto. Y cuando fui a Bruselas en octubre, porque siempre hacen todos los años una reunión para los coordinadores de los nuevos proyectos, llegué allí y me encontré con que había muchas mujeres coordinando proyectos, pero en otras zonas geográficas. En la mía era solo yo. Bueno, hasta ahí tampoco me extrañó demasiado, pues porque, bueno, ya sabéis que es una zona con una peculiaridad cultural bastante especial para las mujeres, pero sí me extrañó el comentario del comisario de la agencia europea que concedía los proyectos y de otros universitarios que estaban allí, que tenían proyectos que coordinaban también con la misma zona. Y lo primero que me preguntaron fue que cómo mi universidad me había permitido coordinar a mí un proyecto con el norte de África. Y yo me quedé ojiplática, porque si os digo la verdad, podría esperar que alguien en el norte de África se extrañase, pero que en Europa, otros compañeros de otras universidades, preventivamente, además me lo dijeron así de claro, no, es que nosotros en la zona del norte de África ya no ponemos mujeres para evitar problemas, Claro, es que si empezamos así, es que es imposible. Si empezamos para evitar problemas y preventivamente ya no dejamos que haya mujeres en según qué cosas, pues entonces así no se va a progresar a ningún lado. Bueno, tengo que reconocer que el proyecto que yo coordiné, me da la impresión de que mis compañeros norteafricanos, cuando estábamos preparando la convocatoria, debían de pensar que yo era algo así como la secretaria de alguien. Es cierto que les extrañó efectivamente que yo fuera la coordinadora, y además en mi equipo éramos varias mujeres. Y los primeros meses fueron un poquito complicados, pero también es verdad que enseguida todo aquello se normalizó, ¿vale? Entonces, creo que si preventivamente, esto es un caso muy particular, hacemos esto, para evitar problemas ya no ponemos una mujer. Yo tenía una compañera mía, una amiga mía que estudió ingeniería industrial mecánica, cuando yo estaba estudiando. Esta chica, cuando terminó de trabajar, bueno, está trabajando en la empresa privada ya muchos años, y cuando empezó a trabajar, empezó a hacer las primeras entrevistas de trabajo, pues los comentarios que recibía eran, pero mira que te tienes que poner botas de trabajo, no puedes ir con esos zapatos.
es que yo no sé, es que para estar en la obra es que vas a tener problemas con la gente de allí, ¿no? Porque eres mujer. Preventivamente ya no querían. Entonces, es que así es imposible romper la barrera. Si ya no te van a dar la oportunidad de que tú puedas ejercer tu profesión, pues así no vamos muy bien, ¿no? Hombre, yo supongo que estas cosas van cambiando poco a poco. Pero ya os digo que esto tampoco fue hace mucho, ¿eh? Fue en 2012, tampoco no fue en el principio de los tiempos. Bueno, pues si os parece como resumen de esta etapa universitaria, lo mismo, aportad lo que queráis. Yo me quedo con que siguen haciendo falta más referentes, más profesoras que llegan a catedráticas. Sigue siendo un poco algo en lo que hay que trabajar en la administración. Y después también por parte de las universidades, autocrítica para detectar nuestros propios sesgos de género, los comentarios que soltamos sin darnos cuenta, a quién elegimos para liderar los proyectos, como comentaba Elena. Yo creo que esas son las principales cuestiones. ¿Estáis de acuerdo? Vale, pues pasamos a la siguiente sección, que sería centrarnos un poco cuando entramos en el mundo laboral. Y aquí también un poco me gustaría que nos centráramos en el apoyo que se le dan a las mujeres. En el 2012 se publicó un estudio en la Universidad de Wisconsin donde se hicieron encuestas a mujeres. A estas mujeres se les encontró directamente a través de la universidad. Y de estas mujeres, muchas ya habían dejado de trabajar como ingenieras o algunas incluso no habían llegado a trabajar nunca. Solo la mitad de estas estaban ejerciendo su profesión y se les preguntó a las que se quedaron por qué y a las que se marcharon por qué. Y lo que se encontró es que los dos grupos eran muy similares en cuanto a educación, estado civil y hijos, ascendencia, edad, interés por la ingeniería, confianza por sus habilidades. Es decir, una vez llegaron al mundo laboral, esos parámetros no determinaban si se quedaban trabajando o no, o al menos no lo determinaban en cuestiones generales. Personalmente es más complicado. Pero se encontraron muchas diferencias en el entorno de trabajo. Las mujeres que habían abandonado la ingeniería decían que habían tenido menos oportunidades de formación, menos apoyo de sus compañeros, menos facilidad para conciliar, habían sentido con más frecuencia comentarios que les habían quitado autoridad, que les habían despreciado su contribución al trabajo. Y me gustaría preguntaros con esto, si en vuestra experiencia personal habéis recibido un apoyo directo, si se os han ofrecido formación, mentorización en vuestros puestos, si creéis que estas cosas son significativas en vuestra carrera, si las veis necesarias, que haya un apoyo así más activo por parte del entorno laboral, si creéis que es la experiencia típica, qué medidas creéis que se podrían tomar. Y lo mismo, si creéis que estamos mejorando en los últimos años. No sé quién queréis que empiece. Si queréis empezar, Silvia. Bueno, yo, como dije también antes para el lado de la universidad, yo creo que o viví una burbuja o no sé. Yo, tanto en mi actual trabajo como en el anterior, bueno, tengo un niño pequeño, 6 años, y yo desde el primer momento opté a reducir mi jornada para poder conciliar y yo en todo momento recibí el apoyo de mi empresa para poder pues, conciliar mi vida profesional con familiar. Sí que es cierto que cuando una mujer decide conciliar y eso afecta pues, a las horas de trabajo en las que está en la oficina, se le empieza a tener menos en cuenta, se le empiezan a dar menos responsabilidades, entonces supone un freno para tu carrera profesional en cierta medida. Yo aproveché la situación y tenemos un grupo de excompañeros de la universidad y sondeé un poco el tema para ver cómo estaban los demás, porque yo, aunque tenga esta experiencia personal, quería saber las demás y me he encontrado de todo y me he sorprendido. Mujeres con una situación de cierto poder, con gente a cargo, que se sienten desautorizadas continuamente, comentarios fuera de lugar en relación a su condición sexual, de género, perdón. Yo qué sé, mujeres con hijos que no han podido conciliar porque en el momento en el que deciden conciliar se les pone una marca y ya no pueden seguir promocionando, no se les tiene en cuenta para ciertos proyectos. En mi caso, fue una decisión personal. Yo, en el momento que decidí conciliar, supe que eso iba a frenarme
De hecho, pasados los años, he decidido darle un cambio, a un giro en mi carrera y volver a lanzarla y volver a apostar por seguir creciendo, pero sí que veo que debería tratarse de conseguir que conciliar no sea igual a un freno profesional. Y, pues, por ejemplo, también me dieron una perspectiva que yo no la había pensado nunca, que el tema de que se hayan igualado las bajas de paternidad y maternidad benefició en cierta medida a las mujeres, porque no supone un freno solo para la mujer, sino un freno para el hombre, y no penaliza tanto. Pero bueno, a mí me gustaría también que el tema de conciliación no fuera solo tema de las mujeres, pero eso ya es un tema de educación, y para llegar arriba con unas condiciones de igualdad creo que hay que empezar abajo, pero bueno, que yo no me he sentido discriminada por ser mujer, pero sí que pasa, y sí que es cierto también que las mujeres no acceden en igualdad de condiciones a puestos, por ejemplo, de dirección. De hecho, hasta antes de tener que participar en esta mesa, no tenía ni idea y no estaba incluso de acuerdo con el tema de las cuotas de paridad, y pues me estuve informando un poco y, oye, pues resulta que si todas las demás medidas que se están tomando para que las mujeres podamos crecer profesionalmente no están funcionando, pues esta, que es un poco como romper el techo de cristal que le llaman, pues a lo mejor sería una solución. En países como Noruega, que ya se está implantando, pues parece ser que tiene buenos resultados. O bueno, pones en Google cuotas de paridad y tal, y dicen el éxito de las cuotas de paridad, el fracaso rotundo, todos también un poco según el cristal en el que se vea. Pero bueno, creo que habría que intentar que en el mundo laboral no se penalice el tema de la conciliación, que hoy en día es exclusivamente no, pero principalmente de las mujeres. Quitabas el micrófono, en plan ponías el micrófono antes, Helen, no sé si quieres seguir ahora. Sí, bueno, y aparte me gusta enlazar con lo que estaba comentando Silvia, porque así como dije que en la universidad para mí fue una experiencia muy buena, en el mundo laboral, primero voy a hacer un inciso, mi experiencia personal con mis compañeros y mis jefes, he tenido muchísima suerte y ha ido muy bien. También tengo un carácter bastante fuerte y supongo que ha influido. Elena, perdona, el tema es que no tengamos que tener suerte y que no sean claro, los casos puntuales, porque yo dije a mí me fue todo bien, voy a preguntar a mis compañeras, claro. Y me han mandado por privado verdaderas barbaridades. No, pero mis compañeros, pero lo que he tenido que oír, soportar, y cosas que de verdad, por poner alguna anécdota, el cliente directamente me negó la palabra. Según me vio entrar como responsable del proyecto, me negó la palabra y habló con mis compañeros de equipo, que bueno, eran de mi equipo, yo era la responsable del proyecto, y solo hablaba con ellos, a mí ni me saludaba. Esto pasó para 4 años. O sea, situaciones de verdad que son surrealistas. O con un proveedor también, le habíamos encargado unos utillajes y estaba yo como responsable del proyecto y una ingeniera mecánica que había hecho el diseño de ese utillaje. Nos lo entregaron con la soldadura mal. Era una soldadura frágil que no podíamos aceptar porque era un engranaje que iba a estar sometido a impactos. Y le llamamos, dije, vente para aquí, porque nos quería cobrar la reparación. Dijimos, vente para aquí, lo ves y te explicamos por qué no. Empezó a hablarnos poco menos que diciéndonos que había que derretir el metal, o sea, de verdad como si estuviese hablando a niños pequeños. Y pasó un compañero, hombre, por allí, y según lo vio, lo cogió, y empezó a hablar en términos técnicos con esta persona que no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando, o sea, ni sabía de qué estábamos hablando. Mi compañero reaccionó no sé de qué me estás hablando, habla con las ingenieras al cargo de esto. Y son 2 anécdotas. Lo que he dicho, en la universidad no percibí ningún tipo de discriminación. En un caso puntual, siempre, bueno, pues algún profesor que igual ya tenía jubilado unos cuantos años atrás, con mentalidades totalmente obsoletas, pero en general una experiencia positiva. Ahora, en el mundo laboral he visto y oído cosas que de verdad parece mentira que estemos en el siglo XXI. Y en cuanto a la conciliación, sí me gustaría lanzar una pregunta, y es, ¿por qué siempre concilian las mujeres? Porque cobramos menos. Y es así. Si tienes que renunciar a un porcentaje del salario en la pareja,
¿quién va a renunciar a una parte del salario? A quien cobra menos porque perderás menos dinero. Y esto es algo que también habría que trabajar. Y es un poco la aportación que quería hacer ahora. Supongo que este tema nos va a dar para unas cuantas idas y vueltas. No sé si puedo aportar yo algo. Sí. Sí, adelante, Rebeca. Como estabais hablando de la conciliación, pues para que veáis que no solo es en la empresa. Yo tengo un niño que va a cumplir ahora 12 años y cuando estaba embarazada, o sea, calcularle, nació en 2009, pues en 2009. Nació en junio, entonces a mí me coincidía un mes de vacaciones con la baja. Y un compañero me ilustró con su opinión respecto que le parecía súper injusto que yo tuviera después un mes de desplazamiento de la baja, un mes más, porque coincidía con mis vacaciones. Entonces, bueno, que no creáis que solamente pasa eso en el sector privado, ¿no? Yo coincido contigo, en que no puede ser que las mujeres tengan que conciliar siempre y que se asuma que es la conciliación de las madres y que si no te preocupas es que eres una mala madre, ¿no? Lo que os decía yo del cansancio de dar siempre explicaciones. Yo tuve proyectos que me obligaron a viajar mucho durante una época, pues casi 5 años, y viajaba un montón, de verdad que sí. Y más de lo que me hubiera gustado, las cosas también como son. Y mi hijo era más pequeño, pero yo siempre también tuve el apoyo de mi pareja en casa. Y yo creo que estas cosas hay que trabajarlas desde dentro. Pues como digo yo, todo el mundo mancha, todo el mundo limpia. Y las responsabilidades son conjuntas, y así como a mí me gusta pasar tiempo con mi hijo, a mi pareja también le gusta pasar tiempo con el niño, ¿no? Y no debería plantearse así. Sin embargo, yo miro a mi alrededor y veo que cuando hay necesidad de reducir jornada, son las mujeres las que lo hacen. Y no tengo yo tan claro que sea exclusivamente por una cuestión de salario, aunque efectivamente influirá. Yo creo que a veces es una cuestión de la explicación. ¿Por qué tienes que dar una explicación de por qué es el padre del niño y no tú la que decides reducir la jornada? Porque la gente está esperando que lo hagas tú, y si no lo haces tú, te van a preguntar. Y entonces tienes que explicarte. Y te cansas. Y es lo de siempre, es de verdad, es el cansancio de la explicación continua, ¿no? A mí me han preguntado un montón de veces, ¿y por qué viajas tanto? Pero incluso mi familia, ¿tienes el niño pequeño? Es que mira, queda con su padre perfectamente. Ya, pero ¿y qué necesidad tienes, mujer? Si total vas a cobrar lo mismo, que esa es en eso tenían razón, también hay que decirlo. Total vas a cobrar lo mismo. Bueno, pues porque me da a mí la santísima gana. ¿Qué pasa? ¿No puedo tener yo esta libertad de decidir o qué? No sé. Al final es una carga para nosotras, en el sentido de tener siempre que estar explicándonos, siempre intentando dar la referencia, siempre es una carga adicional, es una mochila adicional. Que no digo que no tengamos que hacerlo, pero también a lo mejor había que preguntarse por qué los hombres no contribuyen a que esto pase, a que esta visibilización tenga lugar, a que este equilibrio tenga lugar, ¿no? No sé. Bueno, comento ya ahora un par de cosillas. Bueno, pues a ver, yo sobre el tema de la conciliación con la vida familiar, la vida laboral, bueno, creo que es algo que está ahí sin resolver, ¿no? Yo en mi caso particular también tuve una niña. En aquel momento yo tenía pues un cargo de responsabilidad, digamos que pues me coincidió justo con el nacimiento de mi hija. En este caso, digamos que fue mi pareja realmente quien asumió esa labor, pero sí que es cierto que supuso también para él, digamos que él asumió realmente que supuso un parón en su vida profesional. O sea, habitualmente la mayor parte de las veces es la mujer la que asume ese parón, pero el parón está ahí, ¿no? A mayor parte de las veces lo asume la mujer, pero ese parón está ahí. En este caso lo asumió él. Pero es cierto que es algo que nosotros hicimos un trabajo, Rebeca, precisamente con un grupo de investigadoras. Digo Rebeca porque participó en este trabajo investigadores de la Escuela de Telecomunicación también y de industriales. Hicimos una encuesta a ingenieras, ¿no?, de aquí de la provincia de Pontevedra.
sobre las condiciones laborales y demás, ¿no? Y básicamente de las conclusiones más importantes es precisamente el problema que está sin resolver de la conciliación de la vida familiar y de la vida laboral, y también una de las cuestiones que salía eran las dificultades de promoción, en las dificultades de promoción que percibían las mujeres, ¿no? en sus trabajos, ¿no? Esa es una de las conclusiones así más importantes. Sobre lo que adelantabas al principio, Elena, si tuvimos alguna medida, ¿no? específica, ¿no? Si yo, por ejemplo, en mi vida laboral tuve fui una medida específica, yo personalmente no, ¿vale? Porque nosotros somos como de otra generación, ¿no? Ahora sí que veo pues que hay programas, por ejemplo, pues para empoderar a mujeres y demás. Realmente yo directamente no, pero sí que viví las consecuencias, ¿no? de algunas medidas que se tomaron con carácter general, por ejemplo la cuestión de las cuotas en tribunales y en comisiones de evaluación, y sí que creo que efectivamente ha tenido, creo que buenos resultados, por ejemplo esa medida. Yo tengo que decir que en relación a esta cuestión, a la paridad en los comités y tribunales de evaluación, pues pasé por diferentes fases, ¿vale? Inicialmente pues era una medida que no me convencía, me parecía muy artificial, ¿no? No me convencía, pero creo que efectivamente ahora sí que estoy a favor, por ejemplo, de esa medida, porque sí creo que es cierto que estamos en una dinámica en la que no podemos esperar X generaciones para que esto se normalice, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que romper y hay que tomar medidas que rompan con esa dinámica, y esta en particular es una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, creo que, por ejemplo, ese tipo de medidas sí que, en particular, para este tipo de problemas sí que pueden ser acertadas, ¿no? No sé si alguna quiere aportar algo más a esto. Yo me sorprende que, igual no es el caso de mis compañeras que están aquí, que ninguna mencione o le sorprenda o crea que sí que hay. ¿Qué opináis de que hay freno en la promoción de una mujer en el momento en el que decide conciliar? O sea, o si concilias, muchas están de acuerdo conmigo, mis compañeras de que pregunté, en que les ponen una marca y ya no te tienen en cuenta para ciertas labores en las que requiera pues responsabilidad o viajar o pues echar más horas porque saben que tú no vas a quedarte en una reunión a partir de cierta hora. Mi mentalidad, ya te digo, en mi caso fue voluntario y yo era a mi hora, yo tenía que recoger a mi hijo del colegio y yo a partir de ahí, evidentemente, si se presentaba un problema en el que fuese necesario, yo respondía por mi empresa, yo buscaba la manera de dejar a mi hijo y si hay una incidencia en corto, un cliente no puede trabajar, yo respondo. Entonces no entiendo que no se confíe en nosotras como profesionales cuando tenemos una reducción, una conciliación familiar. Es que, igual en la universidad eso no es tan acuciante, pero en el mundo de la empresa privada es exagerado el tema. No ha sido mi experiencia personal, porque yo sí que durante un tiempo me acogí la reducción de jornada cuando mi hijo era pequeño, pero he vivido pues, una compañera de estudios que fue todavía más sangrante. Se casó y la despidieron. Y la despidieron porque le dijeron textualmente que el siguiente paso era tener hijos. O sea, lo que pasa por el mundo, esto ya hace algunos años más, estoy hablando pues, más de 15 años, pero no estoy convencida de que en estos 15 años hayan cambiado tanto las cosas. Y medidas como la de igualar los permisos de paternidad para mí son fundamentales. Porque si hay un freno que sea para todos igual, que no digan es que esta mujer va a estar 4 meses fuera, que incluso me gustaría aportar un dato, incluyendo los permisos por maternidad, que no son bajas, el absentismo en hombres es mayor que en mujeres, incluyendo el permiso de maternidad. Estoy hablando de estadísticas de cuando las mujeres teníamos un permiso, pues el de los hombres era de 13 días y el de las mujeres de varias semanas. Y aún así hay un estigma en esto. ¿Se va a quedar embarazada? Sí, es que te pregunten si vas a tener más hijos o si estás en edad, si tienes una edad en la que todavía no has tenido hijos, a la hora de contratación es un problema. Si
tienes alguno, que ahora que te dejen caer si vas a tener otro, ¿no? Para saber si pasa. Esas cosas solo sabemos quienes las sufrimos. Pues en la universidad no creo que nadie te pregunte eso, pero bueno, ya visteis lo que me preguntaron a mí, o sea que tampoco creéis que está tan exagerado. Pero sí que es cierto que el parón se produce, dependiendo también un poco de la rama de investigación que tú tengas, de las líneas de investigación que tú tengas. Si tú trabajas en laboratorios instrumentales y necesitas la presencialidad para poder hacer tu labor de investigación, claramente si estás en casa no puedes hacerlo. Y si tú no investigas, te descuelgas. Y si te descuelgas y no eres capaz de mantenerte al día en los temas que evolucionan muy rápido, después no puedes pedir proyectos. Si no puedes pedir proyectos, no tienes dinero. Si no tienes dinero, no puedes contratar. Si no puedes contratar, no tienes un equipo. Si no tienes un equipo, no tienes resultados. Si no tienes resultados, no puedes pedir proyectos porque no tienes experiencia, ¿vale? No sería un problema si se igualasen las permisos Claro, de paternidad por eso, y ese problema fuese también de los hombres. Claro, por eso digo que a mí, bueno, yo no creo que no lo dije expresamente, pero a mí esta medida de que las bajas sean igualitarias me parece estupendo. Y que el problema del parón está en todas partes. Y que yo creo que la única manera de solucionarlo es a nivel institucional con medidas de este tipo y después personalmente en las casas también, en las familias, porque tampoco podemos, también a lo mejor hay que hacer entonar un poco el mea culpa y no echar toda la culpa fuera del entorno. También en casa a veces hay que pelearlo un poco, ¿no? Entiendo que no todas las circunstancias familiares son iguales, o son igual de sencillas, o tienes la misma oportunidad de mantener un poco el tipo en casa, ¿no? Pero si no peleas tú, no puedes esperar que todos los demás lo hagan por ti, ¿no? Supongo que es un equilibrio de todo, no lo sé. Elena, no sé si quieres aportar una última cosa. No, solamente comentar lo que decía Rebeca, que efectivamente en la universidad el problema es que en el caso de eso, pues, decidas tener hijos, efectivamente lo que supone es un retraso, o sea, llegas pero más tarde, ¿no? O sea, todo ese tiempo, efectivamente nosotros desde el punto de vista laboral, pues un comentario como esos que decía antes Silvia o Helen no se producen, pero efectivamente el retraso lo tienes, ¿no? O sea, si tenías que estar investigando, pues tu producción científica, tu producción de investigación baja y por lo tanto los méritos y por todo lo que acaba de comentar Rebeca, ¿no? Que efectivamente desde el punto de vista profesional, claro que tiene consecuencias. Llegas, pero más tarde. Eso es así. Nada más. Pues lo que está claro es que la conciliación es una de las principales problemáticas en cuanto a la integración en el mundo laboral de las mujeres, sobre todo por lo que comentabais, de no solo la brecha de género en cuanto a los salarios, sino las expectativas que la sociedad o tu entorno laboral, incluso tu entorno familiar pueden tener de que tú deberías hacer. También saco de aquí que medidas como las cuotas de género podrían ser útiles, relacionado con lo que veíamos antes. Nos permiten poner ahí referentes que al final van a hacer que más gente lo normalice y que lo elija de forma más objetiva sin tener en cuenta los sesgos de género que puedan tener. Yo antes de esta reunión no estaba de acuerdo con las cuotas de género. Empecé a tirar un poco del hilo y dije yo, pues mira, tienen su fundamento. Entiendo que tengan detractores y gente que las apoye porque es una medida así a lo mejor un poco drástica. También me imagino que habrá mujeres que no quieran que se las elija por ser mujer, quieren que se las elijan por sus métodos, pero en un sistema que no te va a ver de forma objetiva por el hecho de ser mujer, quizás un primer empujón puede ser muy útil. Esa es mi opinión personal. Y si os parece, pasamos ya a las preguntas. Pregunta Alicia Silva por el chat, no sé si lo leéis, si consideráis que ahora que está tan a la orden del día el teletrabajo, si es una herramienta que suma dificultades a la hora de que se tenga en cuenta el trabajo realizado por las mujeres del equipo. Un poco, yo creo lo que comentaba Silvia, de que te empezaran a tener menos en cuenta porque estás trabajando menos horas. Pues lo mismo, si el teletrabajo lo fomentaría en ese sentido. Yo creo que al contrario, que eso ayuda, porque primero para empezar, el teletrabajo, digamos que tras una pantalla casi que somos todos iguales y a mayores que te ayuda a conciliar de otra manera y creo que no se vería reflejado en tu disponibilidad de horas, no sé cómo expresarme, que si estuvieras presencialmente. Yo creo que el teletrabajo es algo positivo
en cuanto a la conciliación y que debería, en mi caso empecé con teletrabajo 100%, ahora estamos yendo 3 días presenciales, para mí tendría que ser algo que venga para quedarse, pero no sé yo si será así la situación. Creo que es algo positivo, no negativo. Sí, de hecho, Y en el caso de yo creo que, perdón, en el caso de que fuera algo, porque ahora estamos medio obligados todos a hacerlo, pero en el caso de que fuera algo que elige la gente solo para conciliar y si viera la situación donde la mayoría de la gente está presencial y unas personas concretas están teletrabajando, ¿piensas lo mismo? Bueno, pensáis en Sí, plural. pero porque no creo que fuésemos solo las mujeres las que nos acogiésemos a este tipo de medida. Aunque la medida, dices, me ayudaría a conciliar, sí, pero los hombres también la usarían para otro tipo de cosas. Y a mí, por ejemplo, lo que dice por aquí Ana Martínez, de poder ir a recoger a mi hijo, para mí es algo fundamental poder formar parte del día a día de sus rutinas. Entonces, teletrabajar me permitiría, y me permite a día de hoy, adaptar mi horario y no tener que hacer una reducción. Yo ahora mismo estoy trabajando lo mismo que mis compañeros en horas, pero estoy pudiendo conciliar. Yo antes tenía que estar presencialmente en la oficina, con lo que tuve que hacer una reducción de jornada, con lo que yo trabajaba menos porcentaje de horas, y era en plan, hay un proyecto gordo, hay una tarea gorda que hacer. Uy, Silvia, no que está a menos... A ver, que yo lo entiendo en cierto modo, si tienes unos requisitos de entregas, pues hechas horas, divides las horas de requisito entre mis horas y yo no llegaba. Entonces, a mí, de manera objetiva, aunque no me penalizaba. Entonces, ahora mismo yo estoy pudiendo rendir igual que mis compañeros y teletrabajando. Y sí me gustaría apuntar una cosa del teletrabajo. Es una herramienta que para lo bueno y para lo malo despersonaliza. O sea, al final tienes a alguien al otro lado y es invisible. O sea, o se invisibiliza un poco si eres hombre, mujer, mayor o joven. Porque es alguien que está al otro lado del ordenador, no es alguien que estás viendo todos los días. Entonces, bueno, es una herramienta de igualar las cosas al final también. Para mí es muy positivo. Quizá antes de la pandemia y en mi caso en concreto, no sé, Elena Alonso si opina igual, pero en mi caso concreto yo ya usaba el teletrabajo bastante y trabajaba desde mi casa, pues porque por mi tipo de investigación y por mi tipo de trabajo, la presencialidad se circunscribe a algunas reuniones presenciales y a la docencia, claro, pero después el resto de las actividades las puedo hacer perfectamente desde mi casa. Y en mi entorno pues estaba bastante aceptado pues tener reuniones online. Entonces, para mí este cambio de la pandemia no fue tan grande, pero sí que es cierto que al universalizarse, todo el mundo lo ve como algo habitual. Cuando antes parecía, bueno, es que Rebeca se va a mediodía, por la tarde por correo, por online o por teléfono, ¿no? Y ahora ya es todo el mundo así, entonces ya no es Rebeca o Ana o... bueno, los que solíamos hacer eso, ¿no? Pero sin embargo, esto está muy bien y a mí el teletrabajo me parece que debería quedarse dentro de un orden también para que no invada mucho la vida familiar, porque lo que ha pasado en la época de la pandemia con los menores en casa, pues yo no sé vosotros, pero en mi caso no ha sido un gran problema, pues porque, pues por mis circunstancias personales y porque mi hijo pues es un niño que ya tiene una cierta edad y es bastante tranquilo, ¿no? Pero yo tengo una amiga que tiene 3 niños, una de 1 año y 2 mellizos de 3, que vivía en Madrid y estaba trabajando desde casa, su marido también y los 3 niños en casa, cada uno en el cole, según parece, tenían que conectarse además a su colegio y la buena de la mujer estaba desesperada y no es el único caso. Ella me decía, por favor, mira, ¿cómo cierran los colegios? Me voy a suicidar. No sé qué hago con los niños, se los llevo a Ayuso para que me los cuide, ¿no? Y no era el único caso. Yo conozco a otras amigas que les pasaba lo mismo. Entonces, en la época dura del confinamiento, la carga grande también la tuvieron las mujeres, porque trabajaban desde casa ambos miembros de la pareja, pero la carga era fundamentalmente para las mujeres. Entonces tenías que estar ocupándote de tu trabajo y además ocupándote de los cuidados y además de que el niño o niña se conectase a la hora que le tocaba en el cole y además pues la limpieza o lo que fuera, que a lo mejor si tenías en ese momento ya no podía ser porque no podía entrar nadie en las casas y era como de dormir cuando podías, ¿no? Entonces yo me encontré
yo organizando reuniones a las 10 de la noche y cosas de esas. Mi pareja también es ingeniero, también en automoción, y solo tenemos uno, pero bueno, tenemos ayuda normalmente en casa, los dos somos de fuera, no tenemos familia por aquí cerca, pero sí que tenemos una persona que viene normalmente a ayudarnos con el niño, evidentemente no podía. Y estábamos aquí en esta habitación en la que estoy yo, pues yo con el ordenador aquí, mi pareja aquí al lado, el niño detrás conectado a la clase, pues no le puedes dejar solo. Y fue una auténtica locura. Sí, sí, en mi casa nosotros también no tenemos familia aquí, nuestra familia no es que sea de muy de lejos, pero 200 kilómetros ya es suficiente. Y bueno, pues en esta misma habitación donde estoy yo, aquí mi hijo enfrente de mi marido. Y todos aquí, sí, sí, en amor y compañía, intentando no colapsarnos unos a otros. Y bueno, ya te digo que yo más o menos bien, pues porque mi hijo ya tiene 11 años, no es, pero con un niño pequeño de verdad, de pequeñito. O si tienes ya más de uno pequeñito, bueno, yo no, mis amigas que estaban en esa situación lo pasaron realmente mal. Y a lo mejor hay que plantearse cómo puede ser que viene una situación tan grave como esta, que trastoca todo, y la carga de mochila grande es para la mujer de la familia, no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, el teletrabajo está genial, pero está genial el teletrabajo y a mí me gusta, de verdad que ya lo hacía antes, pero bueno, que invade muchísimo la vida personal también, y habría que plantearse cómo organizar eso para que no sea tan agresiva la invasión en las casas, ¿no? ¿Ves, Rebeca? Pero en eso que comentas tú, de que en el teletrabajo, que la carga principal fue para la mujer, eso también es lo que dices tú, autocrítica y decir, ¿por qué nos dejamos? Porque ahí se nos dio el escenario perfecto para decir, mira, yo ahora ya no tengo reducción, ahora estamos los dos las mismas horas en el mismo sitio, aquí a pringar todos. Pero bueno, yo eso... Tienes razón, pero ¿sabes qué pasa? Que las costumbres y la inercia de las costumbres pesan muchísimo. Sí. Tú lo sabes, lo sabe todo el mundo. La inercia es una bola enorme. Esa es la palabra. Y no puedes contra ella. Es decir, si ya estabas así antes, pues ahora simplemente estamos todos en la misma habitación. Pero... Yo a mí me pasa con que hasta hace 6 meses yo tenía reducción de jornada y claro, la que se responsabilizaba de todo, digamos, era yo, ¿no? Pues yo recogía a mi hijo al colegio, lo llevaba a 3 escuelas. Pero ahora yo trabajo las mismas horas. ¿Qué pasa? Yo madrugo mucho, ¿vale? Yo acabo de trabajar a las 3:30 de la tarde, pero me da igual. Yo estoy cansada. Ahora no hay excusa, digamos, pero sí, la maquinaria ya está engranada de cierta manera que es muy difícil hacer que gire un poco hacia el otro sentido. Y eso que ahora yo ya no tengo reducción, pero sigo siendo... Cuesta salir de esa dinámica, la inercia. Yo lo reconozco, yo soy la primera que soy la que tengo que hacer autocrítica y lo estoy intentando y día a día intentamos trabajar en ello, por supuesto. Bueno, yo en ese sentido ya os dije que la verdad que yo me siento bastante afortunada. En mi casa hay un equilibrio bastante bueno y, bueno, quizá también debido a que como no hemos tenido nunca tampoco soporte familiar cercano, pues bueno, nos hemos tenido que arreglar entre los dos y siempre ha ido muy equitativo, así que yo en ese sentido no. Pero sí que es cierto que conozco otros casos y bueno, hay estudios también, no es una cuestión exclusivamente de lo que tú pienses. Hay estudios y números que han hecho el impacto, por ejemplo, en la época de la pandemia y a nivel... Claro, yo me fijo más en la parte que toca a nivel universitario, pero el número de publicaciones lideradas por mujeres, el número de proyectos liderados por mujeres en la época de la pandemia bajó, pero drásticamente a nivel europeo. No te estoy hablando en España, estoy hablando que incluimos a países que se supone que están en un punto más avanzado que nosotros, se supone. No sé si, a la vista de las cifras, no sé si es tan avanzado como parece, ¿no? Os dejan otra pregunta por el chat. Si queréis contestamos esa y luego ya lo vamos dejando. ¿Quieres empezar tú, Elena? Te dicen las mujeres que habéis conocido en el entorno laboral que han llegado a menos puestos de responsabilidad, ¿cuál pensáis que es la causa? Pues yo creo que la causa fundamental es no dar la oportunidad, básicamente. O sea, al final de lo que se trata es de que tengamos todas las mismas oportunidades, ¿no? Y después ya, bueno, pues, pero por lo menos que tengas esa oportunidad. Yo estaba pensando, fíjate, estaba leyendo, es que veo bastante mal, ya es la edad, y no lo había leído bien. Había leído la pregunta en el sentido de cuál ha sido la causa de las mujeres que han llegado a puestos en vez de menor lo habían leído mal, ¿no? De mucha responsabilidad, ¿no? Entonces también estaba pensando un poco en eso, las mujeres que han llegado a puestos de gran responsabilidad, cómo han llegado hasta ahí, ¿no?
Y yo los casos que conozco de amigas, de compañeras que han tenido puestos que ahora mismo tienen puestos de mucha responsabilidad, ha sido básicamente a costa de un esfuerzo extraordinario, creo, ¿no? Y a costa de eso, de supeditar también mucho la vida personal, ¿no? De sacrificar una parte importante de la vida personal. Y respecto a las mujeres que tienen puestos de menor responsabilidad, creo que efectivamente es una cuestión de falta de oportunidades, básicamente. Brevemente, las demás, ¿qué opináis? Lo mismo, exactamente lo mismo. En los 2 años. Yo la verdad es que en mi entorno, yo soy programadora pura y dura y no tengo nunca he tenido compañeras programadoras. Siempre mis compañeras, las mujeres ingenieras que están en mi entorno, pues han sido pues del lado comercial, del lado pues de soporte, siempre trato con el cliente, gestión de, nunca programas. Entonces tampoco puedo decir a qué se debe. Yo creo que coincido con Elena y es un problema también de oportunidad. Y en el momento en el que, como decía Silvia, en el momento en el que te ponen, digamos, la X de estás conciliando, te preocupas de tu familia, pues después cuando surgen oportunidades, pues tampoco cuentan contigo. No sé si es no creo que sea por maldad, me refiero, quizás por inercia también, ¿no? Y aquí estamos hablando del sector técnico, ¿no? Que es así muy masculino, pero bueno, yo tengo una amiga que es médico y también le ha pasado en su sector, ¿no? Que es mucho más femenino que el nuestro, porque casi el porcentaje de mujeres es mucho más alto y sí que es verdad que se ha encontrado con esas situaciones, que en el momento en el que después de la maternidad durante un tiempo, pues sí que es cierto que, claro, pues te ocupas más de situaciones personales, después ya no cuentan contigo y tienes que estar ahí peleando, ¿no? Para que te den la oportunidad. No sé, creo que es eso. Pues ya es hora, lo dejamos por aquí por hoy. Quiero agradeceros a las 4 por haber participado en esta mesa. La verdad es que a mí me parece muy importante que tengamos estas conversaciones y un sábado por la tarde a lo mejor con el buen día que hace queréis estar haciendo otras cosas, pero me parece muy importante que sigamos dándole visibilidad a estas cosas y sigamos la conversación porque como comentábamos, a veces es importante darnos cuenta del papel que podemos tener en estas cosas y de nuestros propios sesgos inconscientes. Dice Mateo, no hay mejor plan que este. Bueno, muchas gracias también a los que estáis escuchando, que estáis aquí. Ahora pasaremos al coffee break, por supuesto, si queréis meteros estáis invitadas. Lo vamos a hacer en el Discord de la Rama, estaremos allí un rato charlando hasta las 6 que empieza la siguiente charla de multitask en la ingeniería. Está aquí Pedro, ya lo veo por aquí conectado, lo va a dar él. Y nada, muchas gracias a todas, de verdad, y nos vemos en un ratito.